tardes. Buenas tardes. Entonces la idea de hoy, vamos a continuar con el proceso de desarrollar con lógica cableada los automatismos requeridos para la automatización de máquinas industriales. Esta es la competencia que nosotros veníamos desarrollando, ¿listo? La idea de hoy es poder cumplir con este resultado, ¿listo? Vamos a poder documentar un proyecto de automatización con el fin de poderlo aplicar, poder aplicar todos los conceptos de comunicación, inglés técnico y resolución de problemas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Ya veníamos trabajando con la guía número 4, entonces ustedes ya hicieron la primera actividad que fue el cuestionario, ¿cierto? Entonces ya la idea de hoy es poder socializar ese cuestionario y poder pasar a la parte de la simulación de la automatización que vamos a realizar. ¿En cuál automatización nos enfocamos? Entonces nos vamos a enfocar en lo que son los planos. Entonces vamos a iniciar con los planos eléctricos. Entonces, ¿ustedes han trabajado con planos eléctricos o saben qué es un plano eléctrico? ¿Ninguno? Un plano eléctrico. Lo que se llama. Entonces, ¿qué sería el plano eléctrico? Entonces es donde nosotros vamos a plasmar el diagrama eléctrico de nuestro proyecto, ya sea de una automatización, ya sea de un circuito, potencia, de control, ¿listo? Es donde están los símbolos. Ustedes ya vieron los símbolos de, no sé, de una lámpara, entonces ya conocen cada uno de los símbolos de que se necesitan de los diferentes elementos de automatización, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que en el plano eléctrico yo pueda plasmar un circuito. Entonces vamos a tener acá la alimentación, puede ser VCC, puede ser AC, línea o neutro, ¿listo? Y poder plasmar ya sea con switch, algo como lo siguiente. Entonces acá tenemos un interruptor y esto de acá ¿qué es? Una lámpara, ¿cierto? Entonces si yo habilito el interruptor puedo encender la lámpara, ¿listo? Entonces esto como tal es un plano eléctrico donde yo plasmo el circuito que voy a diseñar, ¿listo? Que voy a realizar. Este plano eléctrico entonces es lo que vamos a desarrollar, pero ¿basados en qué? Hay un componente principal en todos los elementos o equipos de automatización, que es el motor, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado de qué tipos de motores hay. ¿Qué tipos de motor hay? AC. Entonces hay motores AC. Y hay motores DC. Entonces, de corriente alterna y de corriente directa. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Entonces, en el motor DC es donde hay una polarización, que es donde hay baterías, es polarización. ¿Listo? Hay positivo y hay negativo. En el motor AC es donde la corriente ¿qué? Es alterna. ¿Listo? Corriente alterna, entonces va variando. Y acá, uno de los principales que vamos a trabajar es trifásico. ¿Sí se acuerdan por qué trifásica? Sí, tres líneas o tres fases, ¿listo? Entonces esa es la idea de trabajar los motores. ¿Cuál creen que es el motor que más se utiliza en la industria? El AC, ¿listo? En una industria el motor AC es uno de los que más se utiliza. No quiere decir que el motor DC no se utilice, sino que sucede, los motores DC son más costosos y digamos el mantenimiento es más tedioso que trabajar con un motor en AC, ¿listo? En AC la energía como tal hace que los elementos del motor sean más sencillos y no requiera tanta como elementos como un motor DC, ¿listo? Que en los motores DC, por ejemplo, necesitan escobillas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el motor DC, la mayoría de ustedes creo que lo han visto en jugueterías, ¿cierto? Entonces, en los juguetes, ¿dónde se encuentran este tipo de motor? En las patinetas de los niños, en motores para niños, ¿listo? Ahí está este tipo de motor DC.
Bien hace, por ejemplo, no solo en la industria, miremos en las casas. ¿Dónde creerían que hay un motor AC en la casa? En la licuadora. En la licuadora, en las batidoras, ¿dónde más? Lavadora. La nevera también, ¿no? Listo, no, la nevera así como tal, un motor no tiene así de este estilo, sino ya es otro tipo de elementos, ¿listo? Son bombas o algo así, ¿listo? Entonces, estos elementos o estos motores no solo están en la industria, sino están en nuestro alrededor. Por eso es uno de los elementos principales que debemos tener en cuenta para los automatismos, ¿listo? Bien, entonces, el cuestionario. Todos tienen ahí ya las guías, ¿cierto? Entonces, está la guía que estábamos trabajando. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, la primera actividad era resolver el cuestionario. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una socialización de lo que ustedes encontraron de ese cuestionario. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Ustedes tienen ya el plano, este es de un circuito de arranque directo, ¿listo? Sí. Igualmente que ustedes tienen lo mismo que tenemos acá en el circuito de fuerza. ¿Qué es lo que cambió? Que los cables, se le adicionaron los 6 cables. Se le adicionó otro contactor, ¿cierto? Y esto sí tuvo que cambiar. Sí, porque se le agregó otro... ¿Cómo se llama la cajita chica? Esa bobina. Esa es la bobina. Se le agregó otra bobina y otra lámpara. Bueno, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Uno, las conexiones. Todos sufrieron con las conexiones. Si la conexión no se hace adecuadamente, el circuito no va a funcionar. Dos, este contactor no es que solo sea este elemento. Acuérdense en una cosa. Nosotros teníamos el contactor y el contactor, por eso este nombre es el mismo nombre de ¿quién? De la bobina. La bobina. ¿Y la bobina qué es lo que hace? Ahí vamos a... ¿Ayuda a qué? ¿Cómo va a funcionar, no? El contactor. Es la que realiza el contacto, es la que yo puedo controlar. Si yo le doy energía a la bobina, este contacto se cierra. Esto yo no lo puedo controlar, sino es la bobina. Yo activo la bobina y ustedes se dan cuenta que apenas pasa energía acá, esto cierra, ¿cierto? Este de acá, ¿qué es esto? Es el térmico. El relé térmico, y funciona igualmente. Si el relé térmico se salta, este contactor se abre. ¿Listo? Entonces, acuérdense que los que tienen el mismo nombre es porque pertenecen al mismo elemento. ¿Listo? Este de acá, K1M, ¿a qué pertenece? Espere, profe, ¿para qué sirve el relé térmico? El relé térmico, que era lo que hacía. ¿Sí se acuerdan? Por si pasa mucha electricidad. ¿Qué pasa? Para que proteja el motor. Para que no se sobrecaliente. Entonces, este de acá es de la protección del motor. Entonces, si el motor consume más de la corriente a la cual está caracterizado, esto tiene que abrirse. Si este contactor de acá se abre, ¿qué pasa? Que esta bobina no se enciende. Si la bobina no se enciende, No funciona. el contactor está abierto. ¿Listo? Entonces, así es como va funcionando cada uno de ellos. Todos estos, ¿esto qué son? Contactos. Vean que tienen el mismo nombre del contactor que tenemos acá. Entonces, si este contactor cierra, van a observar que este cierra y este ¿qué? Abre. Entonces, ustedes se dieron cuenta que hay una nomenclatura, ¿cierto? Sí. ¿En ese qué es? Normalmente cerrado. Normalmente cerrado viene a normalmente abierto. Entonces todos vienen con esa función. Ustedes tienen que estar, saber qué es lo que compran. Si yo compro un contactor, entonces si es normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Listo? Es como inicia. ¿Este qué es? ¿Un pulsador qué? Normalmente abierto. Inicialmente está abierto. Este también sería un contactor normalmente abierto y el siguiente. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo es que funciona? Tengo un parada de emergencia, ¿cierto? O un stop. Y tengo un de encendido o start, ¿listo? O sea que tengo dos botones o dos pulsadores. Cuando yo acciono el de start, cierro acá el circuito, ¿qué pasa? Que la bobina, ¿qué? Se activa y prensa. Se energiza. Si la bobina se energiza, hace que este contactor, ¿qué? Se cierre, y como este también es K1M, cierra, y este de acá se abre. abre. O sea que el botón de stop ya no está funcionando
y enciende el motor. Ahora todo tiene sentido. ¿Listo? Si yo presiono otra vez el de stop, ¿qué pasa con el de stop? Para. O sea, abre esto, ¿cierto? Abre esto y ya no pasa energía. Si no llega energía a la bobina, el contactor ¿qué? Se abre y el motor deja de funcionar, está parado. ¿Listo? Entonces esa es la idea y el funcionamiento. Importante tener en cuenta esto, los pilotos de señalización. ¿Listo? Siempre es vital uno poner parada de emergencia y que haya indicadores, que uno sepa cómo está funcionando, porque lo que les decía, el motor a veces no está a la vista de la persona, sino están los mandos. Y si yo no sé si el motor está prendido, el motor está apagado, puede haber un operario haciendo un mantenimiento, entonces uno tiene que saber cómo está ese motor. No, está apagado, entonces puede ir a hacer el mantenimiento. ¿Listo? Porque por eso es que suceden los accidentes, que el operador que tiene que estar atento a esto no está pendiente de los indicadores Si no se va a ir y el le puede motor. pasar un accidente a una persona. ¿Listo? Las cortadoras, por ejemplo. Exacto. ¿Listo? Y es por no tener en cuenta este proceso. ¿Listo? Si pone el bombillo de quema un dedo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a pasar por grupos. ¿Listo? Entonces, están los 4 grupos. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar por grupos. Las otras personas, si quieren, nos esperan aquí afuera. Van pasando por grupos. Me explican el circuito. Hacemos las calificaciones. A lo último socializamos las calificaciones y terminaríamos con esto. ¿Listo? Entonces, los que quieran iniciar. Entonces, sí, primero, segundo, tercero, cuarto. Listo. Listo, entonces empecemos. Entonces, abramos el circuito. Pues para abajo. Listo. Entonces, ya tienen el esquema eléctrico del motor y ahí está funcionando y girando hacia los dos lados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando yo cambio dos fases en este motor por fase se invierte el sentido del motor? Es que, como uno enciende esta bombilla, cuando encendemos esta bombilla, se supone que los mecanismos cambian acá. Entonces, por eso no gira para el lado hacia la luz, o sea, hacia la bombilla derecha, no gira, sino gira hacia el lado opuesto para tener ¿cómo se llama eso? Un efecto de retorno, algo así. Entonces, acá como usted lo tiene, está girando hacia acá, a derecha, ¿cierto? Si yo le doy en stop y activo el otro, gira a izquierda, ¿cierto? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque el motor cambia de sentido. Porque él cambia de contactor, de cambiar de contactor, la energía como que Se opone. algo así. Es más que todo, observen las líneas. Tengo L1, L2 y L3. ¿Qué pasa con esas líneas? Entonces cuando se Ahí van activa... primero cuando nace la derecha van directas, Sí, pero en este el L3 iría con el L1 y el L2 con el L2 y el L1 con el L3. o sea que lo que hicieron, Se invierte se cambiaron ¿qué? Las fases. las fases. ¿Listo? Entonces cuando cambio de fase, hago que el motor cambie de sentido, porque el motor, como ustedes lo ven, está conectado igualmente. Pero estos contactores, ¿qué es lo que están haciendo? Hacer el cambio, invertir las fases. ¿Listo? Entonces la simulación. Ve, ahí tengo un timbre. Vende el timbre. ¿Listo? ¿Y cómo se llama esta lámpara? Ese piloto. La verdad no sé, pero de parpadeo. Intermitente. ¿Listo? Ya, acá también hay otro timbre. Entrega el trabajo a tiempo, listo, todo y participa activamente en nuestro interés por el trabajo. ¿Listo? Entonces regálenme su nombre. Juan Sebastián Ramírez García. Sebastián Ramírez García.
documento de identidad. Pero profe, que yo no me la sé bien porque es que eso es muy fácil. A ver, 1045, 1045, 79,51. 79,51. Dígame usted por qué es tan raro H, porque no lo reciben en la casa. Entonces le saco copia y le hago llegar esta. Entonces si quiere regalarme el nombre de su compañero, coloque en grupo 4, son ustedes 5. ¿Listo? Hola. Entonces ya terminamos con la guía número 4, ¿listo? Entonces ya a cada grupo le hicimos la correcta evaluación y ya pues para socializar con todos, pues todos aprobaron, ya me doy cuenta, digamos que cada uno manejó bien el software, ya nos tocaría es hacerlo individual para la próxima, ¿listo? Pero lo que veo es que todos trabajaron ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes tienen la guía, ¿cierto? Guarden todo eso en el portafolio, los planos que hicieron, imprímalos, si pueden imprímalos, los guardan ahí, o cuando tengamos habilitado Sofía Plus, pues los suben a Sofía Plus, ¿listo? Porque son las evidencias de la guía, ¿listo? En el modo. ¿Listo? Entonces hasta ahí quedaría la clase de hoy. Entonces, de acuerdo a la actividad, pues quedó pasando el cuestionario. ¿Listo? Entonces, la idea es poder terminar el cuestionario, las dos actividades que se iniciaron la clase pasada, por haber faltado, entonces pues faltaría terminar las actividades. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues vamos a hacer este plan de mejoramiento, me va a entregar las dos actividades adicionales de acuerdo a lo que se hace en la guía y la próxima clase para poder recuperar el 6. Entonces, vamos a llenar esto. Estamos en 17. Hora de inicio. Hora de inicio y llegamos a la 1. Y salimos a las 6. Bueno, entonces este es arranquemos. ¿Cuál es el objetivo principal? Entonces, actividades de número 4. Los objetivos de la reunión. Plan de mejoramiento. Académico. Plan de mejoramiento académico. Terminar. Actividades importantes. Entonces, básicamente, pues el plan de mejoramiento es que usted pueda volver a ver, digamos, las actividades que se desarrollaron y pues dar unas adicionales para que refuercen los conocimientos. ¿Listo? Entonces, la primera, pues vamos a dejar otra vez el motor inversor de giro. Pero la idea es que lo plantee con un plano eléctrico diferente. ¿Listo? Ya no igualmente el que se pasó en la guía, sino con otro plano. Entonces ahí se puede buscarlos en internet y se lo consigue fácilmente. ¿Listo? Entonces volver a hacer la simulación que hicimos.
Entonces la fecha de inicio va a ser desde hoy y lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Que sería para el 4. 4. Y acá pues cambiar el tren. La otra actividad entonces va a ser lo mismo, vamos a seguir trabajando con el micro trifásico, pero una conexión estrella. ¿Listo? Entonces igualmente sin inversor, solo vamos a hacer la conexión estrella y que funcione realmente. Entonces el nombre de la actividad entonces va a ser la simulación de cada signo.